No podés concentrarte en vos, porque ni siquiera sabés quién sos. Para un momento. Deja de hacer scroll. Mira dónde estás, mentalmente agotado, emocionalmente reactivo, rodeado de ruido, distraído por todo y enfocado en nada. Vivís consumiendo contenido sobre cómo mejorar tu vida, pero no podés sostener ni 5 minutos de atención en vos. ¿Por qué? Porque te perdiste, te rompiste, te anestesiaste, y nadie te lo dijo así, de frente. Vivís reaccionando a lo que pasa afuera. Te despertás y ya estás en automático. Redes sociales, mensajes, problemas ajenos, comparaciones inútiles, pendientes que no elegiste, conversaciones vacías. Y cuando te das cuenta, pasó el día. Y vos no estuviste presente en ningún momento. Querés enfocarte. Querés cambiar. Querés tomar el control de tu vida. Pero hay algo que no podés dejar de hacer. Desviarte. Distraerte. Desconectarte. Y no es porque seas débil. Es porque vivís como si vos fueras lo menos importante. Estás entrenado para responder al mundo, no para responderte a vos. Te enseñaron a estar disponible para todos, menos para tu propia claridad. A mirar afuera, pero no adentro. A cumplir expectativas, pero no a construir sentido. A decir sí por miedo a incomodar, aunque eso implique traicionarte. Y así no se puede. No se puede construir foco. No se puede tener propósito. No se puede sostener una identidad fuerte cuando estás más comprometido con agradar que con avanzar. ¿Querés saber por qué no podés concentrarte en vos? Porque vivís prestando tu atención a todo lo que te aleja de vos mismo. Cada vez que abrís el celular por impulso. Cada vez que buscas validación. Cada vez que evitas el silencio. Cada vez que decís después veo cuando tu cuerpo grita que necesita frenar. Estás entrenando a tu mente para olvidarse de vos. Y lo más triste es esto. Te volviste un extraño para tu propia vida. Te conocen más los demás que vos mismo. Te entendés menos de lo que entendés a gente que ni siquiera conoces. Tenés más claridad sobre lo que otros esperan de vos que sobre lo que vos esperás de vos mismo. ¿Cómo podés concentrarte en vos, si ni siquiera sabés lo que querés? ¿Cómo podés hacer foco, si vivís rodeado de estímulos diseñados para dispersarte? Tenés que entenderlo ya. Tu atención es tu activo más valioso. Y si no aprendes a dirigirla, te la van a robar. Y si te la roban, tu vida entera se va con ella. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, va tu vida. Estás cansado, no por lo que haces, sino por lo que te drena. Por lo que sostenés sin conciencia. Por lo que consumís sin criterio. Por los vínculos que no elegís. Por los hábitos que te alejan de vos. Y mientras más tiempo pases en ese ciclo, más te vas a fragmentar. Más vas a creer que tu problema es falta de motivación. O falta de tiempo. O falta de organización. Pero en realidad, te falta dirección interna. Te falta prioridad personal. Te falta decisión. Porque el enfoque no es un don. No es algo con lo que se nace. Es una elección. Una práctica. Una convicción interna. Y esa convicción empieza cuando decís, basta. Me harté de vivir para todo menos para mí. No es egoísmo. Es sanidad. Es madurez. Es respeto propio. Porque si vos no estás bien con vos mismo, nada de lo que logres va a llenarte. Y si no sos capaz de sostener tu propia presencia, vas a necesitar constantemente el ruido para no enfrentarte a tu vacío. ¿Querés concentrarte en vos? Entonces empezá por frenar, por mirar, por no escaparte más. Porque la única forma de recuperar tu enfoque es volver a encontrarte. Y eso, aunque incomode, es tu responsabilidad. Tu entorno está diseñado para que no pienses. Y vos caes todos los días. Vivís diciendo que te cuesta enfocarte. Pero no te preguntas por qué te cuesta tanto. No te detenés a mirar con honestidad el contexto que vos mismo sostenés. Mirá tu entorno. Calavera y huesos cruzados, notificaciones constantes. Calavera y huesos cruzados, redes sociales que te empujan a compararte cada 5 segundos. Calavera y huesos cruzados, gente hablando todo el tiempo, sin decir nada profundo. Calavera y huesos cruzados, conversaciones llenas de quejas, chismes y ruido emocional.
Calavera y huesos cruzados, lugares desordenados que te roban claridad. Calavera y huesos cruzados y sobre todo, una incapacidad brutal de quedarte en silencio sin hacer nada. Y después te preguntas por qué no podés concentrarte en vos. La respuesta es obvia, no estás creando el espacio para hacerlo. Epicteto decía, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y vos no sos dueño de vos mismo si tu mente vive alquilada al caos de afuera. Todo lo que te rodea te entrena. Y si no lo elegís conscientemente, vas a terminar actuando como la media. Reaccionando como todos. Pensando como todos. Olvidándote de vos, igual que todos. ¿Querés recuperar el foco? Entonces necesitas aprender a seleccionar con brutalidad lo que dejas entrar. Porque lo que entra, se queda. Y lo que se queda, te moldea. La mayoría de tus hábitos hoy no los elegiste vos. Fueron instalados por repetición, por presión, por imitación. Y ahora los sostenés sin cuestionarlos, como si fueran tuyos. Pero no lo son. Son hábitos que te distraen, que te alejan de tu centro, que te entrenan a vivir sin presencia. ¿Querés un ejemplo claro? Chequeas el celular antes de levantarte. Te bombardeas de información sin sentido antes de tener un solo pensamiento propio en el día. Y después esperás tener claridad. ¿En serio? ¿Cómo podés tener claridad si empezás el día cediendo tu atención al mundo? ¿Cómo podés enfocarte si lo primero que haces es regalarte? Y no es solo el celular. Es todo. Tus rutinas, tus consumos, tu lenguaje, tus espacios, tu manera de reaccionar cuando te sentís solo, aburrido o incómodo. Porque ahí aparece otro enemigo brutal del enfoque. Tu relación con el silencio. ¿Podés estar solo sin estímulos? ¿Podés pasar una hora sin música, sin celular, sin distracciones? ¿Podés enfrentarte a tus pensamientos sin correr a taparlos con algo? Si no podés, entonces ya sabes por qué no podés concentrarte en vos. Porque te tenés miedo. Porque estar en silencio con vos mismo es incómodo. Porque cuando se apaga el ruido, aparece todo lo que venís evitando. Tus vacíos, tus contradicciones, tu verdad. Y eso es duro. Pero es necesario. No vas a cambiar tu vida si no tenés el coraje de sentarte a escuchar lo que tu cuerpo y tu mente vienen gritando hace años. Séneca decía, la tranquilidad viene de la disciplina interior. Y esa disciplina empieza en el silencio. Empieza cuando dejas de vivir anestesiado. Cuando decidís no llenarte de ruido para no enfrentarte a lo que sos. Si querés recuperar tu enfoque, tenés que dejar de huir. Tenés que apagar las notificaciones. Decidir a quién escuchás y a quién no. Crear espacios ordenados que reflejen claridad. Elegir momentos de soledad como entrenamiento, no como castigo. Cambiar tu rutina de la mañana. Empezá el día para vos, no para el mundo. Y sobre todo, tené el coraje de quedarte en silencio. Ahí empieza el cambio. Ahí empieza la reconexión. Ahí volvés a vos. Porque el verdadero enfoque no se construye con fuerza de voluntad. Se construye con intención, con selección, con decisiones que cortan el ruido y te devuelven a tu centro. Y cuando eso se convierte en hábito, te volvés peligroso, porque ya no necesitas distracciones. Ya no dependés del caos. Ya no escapás de vos. Y ahí, recién ahí, empezás a enfocarte en serio. No es falta de tiempo. No es falta de disciplina. Es miedo. Miedo a estar solo. Miedo a mirar hacia adentro. Miedo a descubrir que no sos quien creías ser. Miedo a darte cuenta de que venís escapando de vos mismo hace años. Y por eso no podés enfocarte. Porque hacer foco no es solo dejar de distraerte. Es hacerte cargo de lo que ves cuando el ruido desaparece. Y eso, aunque suene bonito, duele. Cuando te sentás en silencio, sin nada que te distraiga, aparece todo eso que ocultas. Chincheta la voz interna que te recuerda lo que no hiciste. Chincheta la culpa que te carcome por haberte abandonado. Chincheta la angustia por sostener vínculos que ya no tienen sentido. Chincheta el cansancio acumulado de vivir para los demás. Chincheta la incoherencia de tus hábitos con tus ideales. Y claro que huís. Porque es más fácil mirar un reel que mirar tu reflejo.
Es más cómodo opinar sobre la vida de otro que revisar tu propia mediocridad. Es más placentero planear el futuro que enfrentar el presente. Pero así no se construye nada real. Vos no sos libre mientras necesites distraerte para no pensar. No sos fuerte mientras no puedas sostenerte en soledad. Y no sos maduro mientras sigas evitando la incomodidad de conocerte. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el que huye de sí mismo es un esclavo, aunque viva en un palacio. Y vos, aunque tengas recursos, acceso, tecnología, seguís siendo esclavo de tu evasión. ¿Y sabes cuál es el problema más profundo? Que ese miedo a mirar hacia adentro te vuelve débil. Porque si no te conoces, no sabes lo que querés. Y si no sabes lo que querés, cualquier cosa te distrae. Te volvés manipulable. Reaccionás a todo. Vas para donde te lleve el viento. Y después te quejas de sentirte perdido. Pero no estás perdido. Estás desconectado. Y esa desconexión la sostenés vos. Porque cada vez que elegís el entretenimiento en lugar del silencio, cada vez que le das más valor a una opinión externa que a tu propia intuición, cada vez que evitas estar solo para no pensar, estás eligiendo mantenerte ciego. Y no hay foco posible cuando vivís con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? Visto blanco grueso primero, reconociéndolo sin excusas. Tenés miedo. Punto. Miedo al vacío. Miedo a no tener respuestas. Miedo a darte cuenta de que tu vida no va hacia donde querés. Pero ese miedo no es un enemigo. Es una señal. Es la voz de tu alma diciéndote: mírame, por favor. Visto blanco grueso segundo, enfrentándolo de a poco. No tenés que resolver todo hoy. Pero sí tenés que empezar. Empezar por sentarte 5 minutos en silencio. Por escribir lo que sentís sin juzgarte. Por mirar tus hábitos sin justificarte. Por preguntarte: ¿qué estoy sosteniendo que ya no me representa? ¿Qué estoy evitando mirar? ¿Qué me distrae, pero no me nutre? Porque ahí empieza la reconexión. En la incomodidad. En la pausa. En el coraje de sentarte con tu propia sombra y no escapar. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Y vos no vas a saber a dónde ir hasta que no sepas quién sos de verdad. No la versión que mostrás. No el personaje que armaste para encajar. No la identidad que te impusieron. Sino vos. Sin filtros. Sin ruido. Sin adornos. Porque ahí, en esa crudeza, es donde aparece el verdadero enfoque. El enfoque que no depende de la motivación. El que no se rompe por una crítica o una distracción. El que nace de una decisión interna. Ya no me abandono más. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia. Tus prioridades, tus vínculos, tus hábitos. Porque ya no vivís para huir. Vivís para construir. Y eso te da poder. Poder real. Poder estoico. El poder de saber que no necesitas escapar de vos mismo. Porque finalmente, te estás empezando a encontrar. No podés concentrarte en vos, porque vivís esperando que los demás te validen. Estás tan enfocado en cómo te ven los otros, que te olvidas de mirarte vos. Cada pensamiento que tenés, cada decisión que dudas, cada paso que no das, tiene detrás un miedo oculto. ¿Qué van a pensar de mí? Y ese miedo es veneno puro. Porque mientras tu atención esté secuestrada por la opinión ajena, tu vida no te pertenece. ¿Querés saber por qué no podés enfocarte? Porque cada vez que querés hacerlo, aparece la duda. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? ¿Y si me equivoco delante de otros? Y así, tu energía mental se va por la alcantarilla de la aprobación. No pensás en vos. Pensás en cómo caer bien. No actúas desde tu centro. Actúas desde el temor a perder aceptación. Y eso, aunque no lo veas, te parte en 1000 pedazos. Porque vos sabés lo que querés. Sabés lo que necesitas hacer. Sabés qué camino te llama. Pero no lo haces. Y no porque no puedas, sino porque querés gustar más de lo que querés avanzar. ¿Y sabés lo más irónico? Que muchas de las personas cuya aprobación perseguís, ni siquiera se aprueban a sí mismas, ni viven con coherencia, ni se detienen a pensar.
ni tienen idea de lo que estás sintiendo. Y aún así, dejas que definan tu dirección. Eso no es respeto. Eso es esclavitud emocional. Epicteto lo dijo con precisión brutal. Si querés ser libre, no esperes que los demás te entiendan. Y es verdad, porque cada paso verdadero que des va a incomodar a otros y a vos. Pero si tu prioridad es complacer, nunca vas a poder concentrarte en vos. Porque el enfoque real exige algo que a muchos les aterra. Ser malinterpretado, ser rechazado, ser juzgado, ser visto como distinto. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque si no lo estás, entonces tenés que aceptar algo. Tu vida va a ser moldeada por la mirada ajena. Y vos vas a quedarte esperando permiso para ser vos mismo. Eso es una muerte en vida. Y no exagero. Porque cada vez que traicionás lo que sentís, para encajar, para agradar, para no generar conflicto, te alejas de tu esencia. Y con eso, perdés fuerza. No hay forma de construir enfoque si no tenés el coraje de priorizar tu voz interna. Y esa voz es clara, aunque esté sepultada por capas de ruido, miedo y máscaras. Sigue ahí, esperando, pero tenés que empezar a escucharla. Y para eso, necesitas dejar de mirar tanto para afuera. Necesitas frenar el impulso de explicarte, justificarte, complacer a todos. Porque nadie va a venir a darte permiso. Nadie te va a decir, ya podés enfocarte en vos. Esa decisión es tuya. Y solo tuya. Séneca decía, es un error creer que hay que hacer lo que la mayoría hace. La mayoría no sabe a dónde va. Y vos tenés que preguntarte, ¿voy a seguir caminando para donde caminan todos, aunque me aleje de mí? ¿O voy a tener el coraje de frenar, mirar hacia adentro y empezar a andar mi camino? El enfoque en uno mismo requiere soledad, requiere incomodidad, requiere una renuncia, dejar de vivir para los demás. No significa que no ames, no significa que no escuches, significa que tu brújula interna vale más que el aplauso externo. Y eso es lo que te va a devolver el poder de elegir por vos, de pensar por vos, de sentir por vos, y de construir una vida donde no necesitas gustar, porque ya te respetas. ¿Avanzamos con el texto 5? En el próximo bloque nos metemos de lleno en cómo la falta de propósito real, no metas vacías, sino propósito profundo, es una de las causas más destructivas de tu falta de enfoque. Decime y seguimos. No podés enfocarte en vos, porque no sabés para qué vivís. Y no estoy hablando de tener objetivos en tu agenda, ni de decir quiero ser exitoso o quiero estar bien. Estoy hablando de propósito, de sentido, de dirección vital. Porque el foco no nace del deseo, nace de la claridad. Y si no sabes qué te mueve, cualquier cosa te va a distraer. Vivís buscando motivación. Pero lo que te falta no es motivación. Es una razón sólida para levantarte cada día con intención. Esa razón que, aunque estés cansado, te sostiene. Esa razón que, aunque duela, te ordena. Esa razón que, cuando todo se pone oscuro, te recuerda para que vale la pena seguir. Y sin eso, tu mente queda a la deriva. Saltás de una cosa a otra, de una meta vacía a otra más superficial. Y después te frustras porque no podés concentrarte. Pero lo que pasa es esto. Te cuesta concentrarte porque no hay una dirección que justifique el esfuerzo. Vivís apagando fuegos, resolviendo cosas urgentes, pero no importantes, atendiendo pendientes, sin preguntarte si van en línea con lo que querés construir. Y así se pasa la vida, ocupado, pero no enfocado. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y lo que más perdés es energía mental en cosas que no responden a tu propósito, porque nunca te tomaste el tiempo de definirlo. Pensá esto, si hoy te desconectaras del mundo por 24 horas, sin celular, sin redes, sin demandas, ¿sabrías qué hacer con vos mismo? ¿Sabrías hacia dónde mover tu atención, tu cuerpo, tu mente? ¿Sabrías a qué dedicarle tus mejores horas? La mayoría no puede responder eso, porque no tiene norte, tiene estímulos, tiene ideas, tiene presiones,
pero no tiene una visión propia. Y cuando no tenés visión, tu atención es frágil, porque cualquier cosa parece importante. Cualquier ruido parece una urgencia. Cualquier mensaje puede cambiar tu eje. El propósito no es una frase linda en un papel. Es una estructura interna, una guía para tomar decisiones, una forma de ordenar tus pensamientos, una brújula para tu atención. Y si no la tenés, el enfoque se vuelve imposible, porque el foco necesita un para qué. Y vos necesitas encontrar el tuyo. No estoy hablando de un objetivo de vida perfecto, ni de encontrar tu pasión como si fuera un destino final. Estoy hablando de elegir un camino con sentido y empezar a caminarlo. Propósito no es saber todo. Es saber lo suficiente para no venderte barato, para no caer en cualquier distracción, para poder decir, esto sí, esto no, esto va conmigo, esto me aleja de mí. Marco Aurelio lo entendía. Por eso escribía en su diario, acordate de esto, tenés un propósito, y cada acción tiene que servirlo. Esa es la clave. No hacer por hacer. No vivir en automático, sino preguntarte, ¿esto que hago me acerca o me aleja de quien quiero ser? Esa pregunta, si la sostenés, te devuelve el foco, porque filtra, porque ordena, porque elimina lo innecesario. Y te aviso algo, cuando empezás a vivir con propósito, vas a perder cosas, vas a incomodar, vas a tener que renunciar a distracciones cómodas, a relaciones vacías, a rutinas que te mantenían en piloto automático. Pero también vas a ganar algo que no tiene precio: claridad, paz, dirección, poder. Porque cuando sabes a dónde vas, ya no necesitas que el mundo te empuje. Vos mismo te empujás. Y eso te convierte en alguien imparable. ¿Querés recuperar tu capacidad de enfocarte en vos? Entonces deja de vivir en modo reactivo y empezá a construir una vida con dirección. Una vida que tenga un para qué lo suficientemente fuerte, como para decirle que no a todo lo que te desvía. Porque ahí, en ese límite, es donde empieza tu libertad. No podés enfocarte en vos, porque estás a merced de tus emociones. Reaccionás, te dejás arrastrar. Saltás de euforia a ansiedad, de motivación a cansancio, de entusiasmo a frustración, en cuestión de horas. Y después te preguntas por qué no podés concentrarte. La respuesta es simple: estás emocionalmente inestable. Y no porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a mirar tus emociones como herramientas. Te enseñaron a temerlas o a ignorarlas, a reprimirlas o a explotarlas, pero no a comprenderlas. Y eso tiene un costo altísimo. Perdés dirección, perdés claridad, perdés foco, porque cuando no entendés lo que sentís, todo lo externo te controla. Un mensaje te cambia el ánimo, una crítica te destruye el día, una frustración te hace abandonar, un bajón te convence de que no vale la pena seguir. Y así, cada emoción no procesada te desvía, te saca del eje, te desconecta de lo que realmente importa. La filosofía estoica lo entendió desde hace más de 2000 años. Epicteto lo decía sin vueltas: no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Y tus interpretaciones, muchas veces, son hijas del miedo, del ego, del apego. Por eso vivís perdiendo enfoque, porque te duele algo, y no sabes qué hacer con ese dolor. Te enojas, y te perdés en la reacción. Te sentís vacío, y corres a tapar con estímulos. Pero todo eso es fuga. No es gestión emocional. Es evasión emocional. Y mientras sigas evadiendo lo que sentís, vas a seguir desconectado de vos mismo. Porque no podés tener enfoque si no podés quedarte firme en medio del caos emocional. El enfoque real no es solo cognitivo. Es emocional. Es aprender a observar tus estados internos sin que te dominen. Es tener la capacidad de estar triste y seguir, de sentir miedo y avanzar, de tener ansiedad y no entregarte a ella. Eso es fuerza emocional. Eso es lo que los estoicos llamaban ataraxia, la serenidad que no depende de la fuera. La paz interior como base para actuar con claridad. ¿Te imaginas lo que podrías construir si tus emociones no te sabotearan cada día?
No se trata de apagar lo que sentís. Se trata de no convertir tus emociones en capitanes de tu vida. Una emoción no procesada se convierte en un patrón. Y un patrón emocional negativo, repetido por años, es lo que te convierte en alguien que siempre abandona, que siempre duda, que siempre reacciona. ¿Querés empezar a recuperar el enfoque? Entonces tenés que entrenar la observación emocional. Tenés que sentarte y decir, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿De dónde viene esto? ¿Es mío o lo absorbí de otro? ¿Qué necesito en lugar de qué deseo en este momento? Ese pequeño espacio entre lo que sentís y lo que haces, ese segundo de pausa estoica, es la diferencia entre vivir en piloto automático o con conciencia. Marco Aurelio escribía, la mejor venganza es no ser como ellos. Pero esa frase también se puede leer así. La mejor fortaleza es no ser como tus emociones negativas. Cuando entendés eso, todo cambia. Ya no reaccionás igual. Ya no necesitas complacer, demostrar ni escapar. Porque ya no vivís desde la tormenta, sino desde el centro. Y cuando estás en tu centro, cuando tus emociones no te empujan, sino que te informan, recuperas tu capacidad de elegir. Y ahí aparece el enfoque real. Porque el verdadero enfoque no se trata solo de eliminar distracciones externas, sino de desactivar el caos interno que te hace dudar, posponer y abandonar. Y ese trabajo no lo hace nadie por vos. Es incómodo, es profundo, pero es el único que te devuelve el control sobre tu vida. Tu vida no está determinada por tus metas, está determinada por tus hábitos. Podés decir que querés enfocarte en vos, que querés mejorar, que necesitas orden. Pero si tus hábitos no lo reflejan, lo que tenés es un deseo, no una decisión. Y eso se nota. Se nota en lo que haces apenas te levantás. En cómo llenas tus espacios vacíos. En cómo tratás tu cuerpo. En cómo hablas de vos cuando nadie te escucha. En cómo reaccionás ante el aburrimiento, la incomodidad, el estrés. Y la verdad es incómoda. No estás desconectado por casualidad. Estás desconectado porque sostenés hábitos que te alejan de vos. Cada día repetís rituales invisibles que te programan para la distracción. Botón de repetición, revisás el celular antes de conectar con tu cuerpo. Botón de repetición, respondés mensajes ajenos antes de atender tus propias necesidades. Botón de repetición, consumís información sin filtrar. Botón de repetición, comés sin hambre. Botón de repetición, pensás en todo menos en lo que estás haciendo. Botón de repetición, haces varias cosas a la vez, pero ninguna con conciencia. Y eso tiene un costo, porque cada pequeña acción, cada pequeño ritual, o te acerca o te aleja de vos. Tus hábitos diarios no son detalles, son señales, son declaraciones, son actos de afirmación o de traición interna. Epicteto lo decía con claridad. No digas que estás filosofando, mostralo con tus acciones. Y en tu caso, no digas que querés enfocarte, mostralo en cómo vivís tu día. Porque lo que haces repetidamente moldea tu identidad. Y tu identidad moldea tu percepción. Y tu percepción determina a qué le das atención. ¿Querés saber por qué no podés concentrarte? Porque tu rutina está llena de fricciones invisibles. Porque vivís reaccionando, no eligiendo. Porque esperás tener claridad mental mientras te rodeas de hábitos que sabotean tu energía. No podés tener una mente ordenada si tu entorno es un caos. No podés tener foco si tus mañanas empiezan con ansiedad. No podés tener conexión interna si llenas cada minuto con ruido. Y esto no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de arquitectura diaria. De decisiones pequeñas que, sumadas, te reconstruyen o te destruyen. Marco Aurelio escribía cada mañana. No porque fuera fácil, sino porque entendía que su mente necesitaba entrenamiento, disciplina, coherencia, y vos también, pero no como castigo, sino como una forma de respeto propio, porque si no respetas tus hábitos, no te estás respetando a vos, y si no te respetas, ¿cómo vas a sostener enfoque? Acá no se trata de tener la rutina perfecta, se trata de tener una rutina que esté al servicio de tu claridad, que te ayude a volver a vos, que no te saque del eje cada vez que pasa algo inesperado.
Y eso empieza con decisiones mínimas, pero poderosas. Elegí cómo empezás el día. Diseñá espacios que inviten a la presencia, no al desorden. Establece momentos sin pantallas. Reemplaza hábitos de reacción por hábitos de intención. Hacete preguntas a diario. ¿Esto me conecta conmigo o me dispersa? ¿Esto es coherente con lo que quiero construir? Séneca lo llamaba examen de conciencia. Un hábito estoico donde, al terminar el día, se revisaban las acciones con brutal honestidad. Sin culpa, sin drama, solo con responsabilidad. Porque no hay transformación sin evaluación. No hay enfoque sin estructura. Y no hay respeto propio si vivís en piloto automático. ¿Querés reencontrarte con vos mismo? Entonces mira tus hábitos. Mira lo que repetís sin pensar. Mira lo que sostenés aunque te dañe. Mira lo que decís que vas a cambiar, pero nunca cambias. Ahí está tu punto ciego. Ahí está tu fragmentación. Ahí está la razón por la que no podés enfocarte. Pero también, ahí está la solución. Porque el día que cambies tus hábitos, no solo vas a recuperar el foco, vas a recuperar tu poder. Estás atrapado en una adicción silenciosa, el entretenimiento. Cada vez que sentís incomodidad, entretenerte. Cada vez que aparece el vacío, entretenerte. Cada vez que hay un segundo de silencio, mirás una pantalla, abrís una app, buscas algo que estimule, algo que tape. Y lo más grave es que ni siquiera lo notas. Porque el entretenimiento hoy es invisible. Está en tu bolsillo, en tu mano, en tu mesa de noche. Te sigue a todas partes como una sombra. Y vos, lo dejás. Te anestesias. Todo el tiempo. Y después te preguntas por qué no podés enfocarte. ¿Por qué te cuesta pensar? ¿Por qué no podés crear nada profundo? La respuesta es simple. No le das espacio a tu mente para estar quieta. El enfoque no se construye mientras tu cerebro esté en modo consumo constante. Tu mente no puede procesar, reflexionar, decidir, si no tiene espacios vacíos. Pero vos no le das ninguno. Tenés miedo al aburrimiento, miedo al silencio, miedo a no hacer nada. Pero ese miedo te está quitando el regalo más poderoso que tenés. La capacidad de estar con vos mismo. Séneca decía, la mayor pérdida de vida es la dilación. Es lo que nos roba el presente, al quitarnos el ahora mientras esperamos el después. Y vos vivís esperando ese después. Después empiezo. Después me enfoco. Después trabajo en mí. Pero ese después nunca llega. Porque siempre hay una serie nueva. Un vídeo más. Un scroll más. Un escape más. ¿Querés enfocarte en vos? Entonces tenés que dejar de vivir como si tu mente fuera un basurero de estímulos. Tenés que frenar. Tenés que decir basta. No se trata de volverte un monje. Se trata de entrenarte. Entrenar tu atención. Tu tolerancia al silencio. Tu capacidad de sentir sin correr a distraerte. Porque cada vez que te escapas de la incomodidad, estás entrenando a tu mente a huir. Y el que huye no puede enfocarse. ¿Querés una prueba real de cuánto control tiene el entretenimiento sobre vos? Probá esto. Pasá 30 minutos sin celular, sin música, sin redes, sin estimulación externa. Solo vos. Un cuaderno, un pensamiento, un silencio. Vas a ver lo difícil que es. Vas a ver cómo tu cuerpo se pone ansioso, cómo tu mente empieza a buscar excusas, cómo el impulso de ver qué hay en el celular se vuelve casi insoportable. Eso es adicción, no a una sustancia, sino a la distracción. Y mientras no la reconozcas, no vas a poder salir. Marco Aurelio, en plena Roma imperial, se entrenaba cada día para ser dueño de su atención. No permitía que el poder ni el placer ni la presión lo distrajeran de su esencia. Y nosotros, con todo el acceso que tenemos, no podemos sostener 10 minutos con nosotros mismos. Es hora de cambiar eso. Es hora de hacer un detox de lo que te consume. De hacer espacios vacíos en tu día. De sentarte con vos, aunque duela. De caminar sin auriculares. De comer sin celular. De meditar aunque tu mente grite.
de reconectar con lo que pasa adentro. Cuando dejas de empacharte con lo de afuera, porque ahí aparece algo mágico, tu creatividad, tu intuición, tu enfoque, tu dirección interna, pero solo aparece cuando bajas el volumen del ruido, y eso solo depende de vos. El entretenimiento no es el enemigo, la evasión constante sí, y mientras no lo enfrentes, vas a seguir siendo un esclavo moderno, libre físicamente, pero prisionero mental, rodeado de opciones, pero sin claridad, lleno de estímulos, pero vacío de sentido. No podés enfocarte en vos, porque cada vez que estás por avanzar, aparece tu saboteador interno. Y no llega gritando, llega susurrando, con frases disfrazadas de sentido común. No es el momento. No estás preparado todavía. Capaz no es para vos. Y si te equivocas, no querés parecer egoísta, no. Y vos le crees. Le crees porque habla con tu voz, porque viene desde adentro. Pero lo que no ves es que esa voz no busca protegerte, busca estancarte. Ese es tu saboteador. Y lo más peligroso es que no lo ves como un enemigo. Lo ves como tu yo racional. Lo ves como la parte de vos que te cuida. Pero no te cuida, te enjaula. Te pone frenos mentales antes de que tomes acción. Te llena de excusas antes de que lo intentes. Te hace pensar en el que dirán antes de pensar en lo que vos necesitas. Y así, cada vez que querés volver a vos, reenfocar, decidir, construir, te paralizás. ¿Y sabés qué es lo más doloroso? Que en el fondo sabés que te estás autosaboteando. Lo sentís en el cuerpo. Lo sabés cuando te vas a dormir y te decís, hoy tampoco hice lo que tenía que hacer. Y eso te rompe, te quita fuerza, te fragmenta. Marco Aurelio lo sabía. Por eso anotaba cada día sus luchas internas. Sabía que el peor enemigo no era el emperador rival ni la guerra. Era su mente cuando dudaba de sí mismo. Y vos, igual que él, necesitas reconocer que tu lucha no es solo contra el mundo. Es contra las trampas que vos mismo te haces. Porque el autosabotaje tiene 1000 caras. Artes escénicas a veces es perfeccionismo. Hasta que no esté todo perfecto, no arranco. Artes escénicas a veces es procrastinación justificada. Estoy esperando estar más tranquilo. Artes escénicas a veces es falsa humildad. ¿Quién soy yo para hacer esto? Artes escénicas a veces es miedo camuflado. No quiero hacerlo mal, prefiero esperar. Pero todas esas versiones llevan a lo mismo. Te alejas de vos. Te desenfocás. Te quedás quieto cuando tendrías que estar avanzando. ¿Y por qué lo haces? Porque enfocarte en vos te obliga a asumir algo que incomoda. El poder de tu vida está en tus manos. Y eso da miedo. Porque si reconoces que depende de vos, ya no podés culpar al entorno, al pasado, a la falta de tiempo, a los demás. Ya no podés esconderte en la víctima. Y eso te deja desnudo frente a una verdad. Si no avanzás, es porque no querés pagar el precio de avanzar. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y vos sufrís cada día por todo lo que te contás. Por las películas mentales que tu saboteador escribe y vos consumís. Por los escenarios de fracaso que inventás antes de siquiera intentarlo. ¿Querés dejar de autosabotearte? Entonces empezá a hacer cosas aunque tu mente te diga que no podés. Empezá a actuar a pesar del miedo. Empezá a escribir cuando sientas que no tenés nada para decir. Empezá a moverte cuando sientas que no tenés energía. Empezá a construir aunque no sepas el final. Porque el enfoque se entrena cuando dejas de negociar con tu parte más débil. Cuando no le das poder a esa voz que te quiere mantener chico, cómodo, pasivo. El verdadero enfoque no es ausencia de dudas. Es decisión a pesar de las dudas. Es tomar acción aunque tengas 1000 excusas a mano. Es avanzar aunque no tengas ganas. Y eso no se logra con motivación. Se logra con convicción. Con una decisión interna que diga, esta vez no me freno. Esta vez no me creo mis propias mentiras. Y cuanto más lo hagas, más débil se vuelve tu saboteador. Porque deja de tener poder sobre vos. Porque dejas de alimentarlo con excusas. Porque por fin empezás a confiar en vos. No podés enfocarte en vos, porque no sabés quién sos realmente.
Y no es que no tengas identidad, es que la construiste mirando hacia afuera. Copiaste modelos, tomaste ideas, asimilaste creencias, y fuiste armando una versión de vos que encajara, pero no que representara tu esencia. Y ahora estás confundido, porque nada te llena del todo, porque no sabes qué querés, porque te cuesta elegir un camino y sostenerlo, porque vivís probando cosas que no te representan, y después te frustras. Pero lo que pasa es esto: no podés enfocarte en vos si no sabes quién es ese vos. Estás tratando de concentrarte en un punto interior que nunca exploraste a fondo, que siempre ocultaste bajo capas de personajes, de deber ser, de expectativas externas. Tu verdadero yo está ahí, enterrado, escondido, esperando, pero vos seguís alimentando al personaje. El personaje que querés que guste, el personaje que suena correcto, el personaje que no incomoda. Y claro que no podés enfocarte, porque vivir desde el personaje te exige energía constante. Tenés que estar atento a lo que mostrás, tenés que sostener un discurso, tenés que encajar. Y toda esa energía, es energía que le robás a tu enfoque real. Marco Aurelio decía: sé como la roca contra la que las olas se rompen. Permanece firme, sin perder tu forma. Pero si no sabes cuál es tu forma, ¿cómo vas a permanecer firme? El enfoque no es solo disciplina, es alineación. Es saber que lo que estás haciendo está conectado con tu verdad, con tu propósito, con tu identidad real. Y si no tenés eso claro, cada paso que das se siente vacío. Cada elección te llena de dudas. Cada objetivo pierde sentido al poco tiempo, porque no responde a lo que realmente querés. Responde a lo que crees que deberías querer. Y eso, con el tiempo, te drena, te apaga, te desconecta. ¿Querés volver a enfocarte en vos? Entonces tenés que dejar de copiar, dejar de mirar tanto para afuera, dejar de seguir caminos ajenos solo porque a otros les funcionaron. Empezá a preguntarte: ¿qué cosas me hacen sentir vivo de verdad? ¿Qué valores quiero defender incluso cuando nadie me mira? ¿Qué cosas hago solo por aprobación? ¿Qué decisiones me estoy negando por miedo a desagradar? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque cada respuesta te acerca, te ordena, te aclara. Séneca decía: la vida no se entiende hacia adelante, se entiende mirando hacia atrás. Y vos necesitas hacer ese ejercicio, mirar hacia atrás y ver cuánto de lo que sos hoy fue una elección propia, y cuánto fue una adaptación. Ahí vas a empezar a separar, a limpiar, a soltar lo que no va más. Y entonces, recién ahí, vas a poder enfocarte. Porque el foco verdadero no se construye sobre una identidad prestada. Se construye sobre la certeza interna de estar habitando tu verdad. Y cuando eso pasa, todo cambia. No necesitas tanto esfuerzo. No te distrae cualquier cosa. No te paraliza la opinión de otro. Porque sabes quién sos. Y eso te da eje, te da peso, te da dirección. No hace falta que el mundo lo entienda. No hace falta que todos estén de acuerdo. Hace falta que vos no te traiciones. Porque cada vez que actúas en contra de tu esencia, tu enfoque se desmorona, tu mente se fragmenta, tu cuerpo se resiste. Pero cuando empezás a ser fiel a vos, aunque duela, aunque incomode, tu energía se alinea, tu visión se afina, tu propósito se activa. Y entonces sí, podés enfocarte, porque ya no necesitas probar nada, solo necesitas ser. No podés enfocarte en vos, porque estás en un entorno que sabotea tu crecimiento. Y no lo digo solo por las personas, lo digo por todo lo que te rodea. Teléfono móvil, el ruido constante. Casa, el desorden que naturalizaste. Televisión, las conversaciones vacías. Silueta de persona hablando, las exigencias ajenas. Las ideas que no cuestionás. Puerta, los vínculos que no elegís, pero sostenés por costumbre o miedo. Vivís dentro de un sistema que no está diseñado para que te enfoques en vos, sino para que estés disponible para todo el mundo, menos para vos. Y así, aunque tengas la intención de cambiar,
El entorno te empuja de nuevo al mismo lugar. ¿Querés meditar? Suena el celular. ¿Querés leer? Aparece una notificación. ¿Querés reflexionar? Alguien necesita algo de vos. ¿Querés poner límites? Te tildan de frío, distante, egoísta, y empezás a vivir para los demás, a reaccionar, a apagar fuegos, a sostener dinámicas que te desconectan de tu eje. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te acostumbras, te convences de que eso es lo normal, de que el desorden es parte de la vida, de que los vínculos desgastantes son así, de que vivir corriendo es lo que toca. Pero todo eso es falso. Todo eso es una elección. Aunque no lo veas, aunque duela admitirlo. Marco Aurelio lo decía. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y podríamos decir, tu energía se tiñe del color de tu entorno. No podés mantener claridad si estás en medio del caos. No podés encontrar paz si vivís rodeado de urgencias que no son tuyas. No podés avanzar si vivís cargando mochilas emocionales ajenas. El entorno importa, mucho más de lo que crees. Porque el entorno condiciona tu mente, afecta tu percepción del tiempo, moldea tu nivel de energía, impacta directamente en tu enfoque. ¿Querés saber por qué no podés estar en vos? Porque hay demasiado afuera que exige tu atención. Demasiado ruido, demasiada presión, demasiadas relaciones que no te respetan, demasiados espacios que no fueron creados para tu bienestar, sino para tu distracción. Y todo eso te drena, te roba energía mental, te desenfoca, te apaga. Tenés que proteger tu espacio. Y no hablo solo del físico, hablo del espacio mental, emocional, espiritual. Ese que necesitas para escucharte, para reconectar, para pensar sin interrupciones, para sentir sin justificarte. Y para eso, necesitas hacer cortes. Necesitas elegir con quién hablas, a quién le das tu tiempo, qué consumís, qué ambientes sostenés, qué rutinas aceptás como normales. Séneca lo dijo sin filtro. Frecuenta a los que te hagan mejor. Acepta solo a aquellos que puedas mejorar. Todo lo demás te hunde, te estanca, te convierte en una versión apagada de vos. El entorno puede ser un trampolín o una jaula, y vos elegís. No siempre podés cambiar todo de golpe, pero sí podés empezar a proteger tu atención, a decir no sin culpa, a cerrar puertas que solo te traen confusión, a rodearte de estímulos que te inspiren, no que te distraigan. Porque el entorno no es neutral. O trabaja a tu favor, o trabaja en tu contra. Pero nunca es neutro. Y si querés enfocarte en vos, necesitas construir un entorno que te sostenga, que te recuerde quién sos cuando te olvidas, que te acompañe sin absorberte, que te potencie en vez de consumir tu energía. Ese entorno no se encuentra, se diseña. Y cuando lo diseñás, cuando lo defendés, cuando lo habitas con presencia, por fin podés volver a vos. Por fin podés pensar con claridad. Por fin podés avanzar con dirección. No podés enfocarte en vos, porque estás desconectado de tu cuerpo. Vivís adentro de una máquina extraordinaria. Una estructura biológica que grita todo el tiempo. Esto no va. Esto te hace bien. Esto te da energía. Esto te apaga. Pero no la escuchas, porque nunca te enseñaron a hacerlo, porque aprendiste a pensar que la mente está en un lado, y el cuerpo, en otro, y eso es un error que te está costando enfoque, claridad, dirección. Tu cuerpo es la base del foco. No hay mente estable sin cuerpo regulado. No hay introspección posible si estás inflamado, tenso, agotado o intoxicado. No hay conexión interna si el templo donde habitas está descuidado. Te distraes más cuando pan comes mal. Señal de prohibición de teléfonos móviles, dormís poco. No respirás bien. Pasás el día sedentario. Llenas tu sistema de azúcar, cafeína o comida emocional. Pero lo más grave no es eso. Es que ya te acostumbraste a sentirte así. Te acostumbraste al cansancio como normalidad, a la pesadez como rutina,
al estrés como parte del combo. Y ahí perdés toda posibilidad de enfoque real. Porque no se puede pensar con claridad si tu cuerpo está en modo supervivencia. Séneca decía, una mente sana necesita un cuerpo al que no tema. Pero hoy tu cuerpo se convirtió en un lugar de ruido, no de paz. No sabes qué siente. No sabes qué necesita. No sabes cómo habitarlo. Solo lo usas, hasta que colapsa. ¿Querés recuperar tu enfoque? Empezá por lo más básico. Volvé al cuerpo. Alto voltaje, hidrátate con conciencia. Alto voltaje, dormí con respeto. Alto voltaje, movete aunque no tengas ganas. Alto voltaje, come para nutrir, no para llenar vacíos emocionales. Alto voltaje, respira profundo varias veces al día. Alto voltaje, practica silencio corporal, sentarte en quietud, sin estímulos, y simplemente registrar qué sentís. Eso parece poco, pero es la base, porque si el cuerpo está inflamado, todo se vuelve más difícil. Pensar, sentir, decidir, sostener. La claridad mental no se puede construir sobre un sistema nervioso colapsado. Y tu sistema nervioso necesita regulación diaria. Necesita hábitos que lo ayuden a volver al eje. No solo cuando estás en crisis, sino todos los días. Vivimos en una época que glorifica el hacer. Pero el cuerpo no funciona como una máquina sin fin. Necesita pausas, ritmo, recuperación, espacios para recalibrar. Y si no se los das, lo va a hacer por vos. Con fatiga, con ansiedad, con ataques de pánico, con enfermedades. El cuerpo avisa, y vos tenés que aprender a escuchar. Marco Aurelio entendía esto, por eso hablaba de cuidar el alma, y también el cuerpo que la contiene. Porque sin cuerpo sano, el alma se inquieta, pierde foco, pierde fuerza. Lo físico no es secundario, es el cimiento de tu enfoque. No podés pretender claridad en medio de la inflamación. No podés pretender dirección si tu biología está peleando por sobrevivir. Y esto no se trata de estética, se trata de presencia, de volver a estar habitando tu cuerpo como un espacio sagrado, de no usarlo como un medio para producir, sino como un canal para conectar con vos mismo. Cuando tratás bien a tu cuerpo, no solo dormís mejor, pensás mejor, decidís mejor, te sentís más alineado, más fuerte, más centrado, y ahí aparece el enfoque. Ahí deja de ser una lucha mental, y empieza a ser un estado natural. No hace falta que hagas todo perfecto, hace falta que empieces, con lo que puedas, con lo que tenés, con lo que tu cuerpo ya sabe que necesita, y que vos venís postergando, porque cada decisión física que tomás, no solo construye o destruye tu salud, también fortalece o debilita tu poder interior. No podés enfocarte en vos, porque vivís en todo momento menos en el presente. Tu mente no para, corre hacia lo que fue, o hacia lo que podría ser. Se queda en historias viejas, en decisiones no tomadas, en heridas no cerradas. O se proyecta a escenarios que aún no existen, llenos de miedos, suposiciones, posibles fracasos. Y mientras tanto, la vida real pasa ahora. Pero vos no estás. Estás mentalmente en otro lugar. Ese es el principal motivo por el que te cuesta enfocarte. Porque no estás presente en lo que haces, en lo que sentís, en lo que pensás. Y sin presencia, no hay foco. Solo hay fragmentación. Te levantás y ya estás pensando en el final del día. Estás comiendo y estás pensando en el trabajo. Estás con alguien y estás revisando el celular. Y así, nunca estás del todo. Ni con otros, ni con vos. Epicteto lo decía claro. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino lo que pensás sobre lo que te sucede. Y vos pensás tanto, que no vivís. Sos un espectador interno de tu vida. Alguien que mira la película desde afuera, sin involucrarse, sin entregarse. Y claro que así no podés enfocarte, porque la atención profunda solo ocurre en el ahora, no en los pensamientos sobre lo que fue, no en las proyecciones de lo que podría ser, en el ahora. Pero el ahora te incomoda, porque es crudo, es real, no lo podés editar,
No lo podés controlar. El pasado es seguro, ya lo conoces. El futuro es fantasía, lo podés moldear en tu mente. Pero el presente es salvaje. Y por eso lo evitas. Con pensamientos, con distracciones, con multitasking, con ruido. Séneca decía, la vida es lo que sucede mientras nos preparamos para vivir. Y vos llevas años preparándote, pero no viviendo. ¿Querés enfocarte en vos? Entonces tenés que volver al presente, porque no hay conexión sin presencia, no hay transformación sin conciencia, no hay poder sin atención. Y estar presente no significa estar inmóvil, significa estar involucrado con lo que está pasando ahora, sin que la mente huya. Significa observar lo que pensás, sin convertirlo en verdad. Significa sentir lo que sentís, sin negarlo. Significa hacer lo que haces, sin estar en otra parte. No se trata de apagar la mente, se trata de dirigirla, de traerla de nuevo a la hora cada vez que se escape. Y se va a escapar 1000 veces por día, pero cada vez que la traes de vuelta, te haces más fuerte, más consciente, más enfocado, porque el enfoque no es solo atención sostenida, es presencia entrenada. Y la presencia se entrena con actos simples. Respirar profundo. Señal de prohibición de teléfonos móviles, pausar antes de reaccionar. Mano escribiendo, escribir para ordenar. Peatones caminar sin auriculares. Bebida caliente, comer sin distracción. Ojos mirar a los ojos sin pensar en que vas a responder. Esos pequeños gestos te traen de vuelta, te reinsertan en tu vida real, te devuelven a vos. Y cuanto más presente estás, más claro pensás, más firme decidís, más auténtico actúas. Marco Aurelio, en medio del imperio más poderoso de su tiempo, se repetía a sí mismo: este momento es todo lo que tengo. Porque lo entendía. El pasado ya no existe. El futuro no llegó. Solo este instante es real. Y si lo aprovechás, si lo habitas, si te entregas a él con conciencia, todo cambia. Tu enfoque se vuelve natural. Tu energía se ordena. Tu dirección se aclara. Tu vida se vuelve tuya, de nuevo. Porque no estás en el después. Estás acá. Estás ahora. Y eso es poder. No podés enfocarte en vos, porque no sabes por qué te estás enfocando. Tu mente necesita una dirección, una causa, una razón lo suficientemente poderosa como para sostener la incomodidad del cambio. Sin eso, todo esfuerzo se diluye, todo intento se abandona, todo foco se pierde, porque sin propósito, el enfoque se convierte en esfuerzo artificial, en lucha vacía, en una rutina sin alma. Podés tener hábitos impecables, técnicas, agenda, silencio, tiempo, pero si no sabes para qué estás haciendo todo eso, no lo vas a sostener. Y no estamos hablando de metas superficiales. No se trata de quiero ganar más dinero o quiero tener más tiempo libre. Eso no es propósito. Eso es resultado. El propósito es el núcleo interno que le da sentido a lo que haces. Incluso cuando no tenés ganas. Incluso cuando no ves resultados. Incluso cuando todo se pone difícil. Séneca lo decía con claridad brutal. Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le será favorable. Y vos estás dejando que tu barco lo maneje el viento. Lo que aparezca. Lo que los demás quieren. Lo que es urgente. Lo que es cómodo. Y así, el foco no se pierde. Se dispersa. Se regala. Se entrega a lo que no importa. Porque cuando no sabes para qué estás haciendo las cosas, todo lo que aparece parece importante. Todo distrae. Todo tiene el mismo peso. Y vos, te vacías. Vivís reaccionando. No creando. No eligiendo. No dirigiendo. ¿Querés recuperar tu enfoque? Entonces tenés que ir más hondo. Tenés que preguntarte, ¿qué me mueve de verdad? ¿Qué quiero sostener, incluso cuando duela? ¿Qué haría aunque nadie me aplaudiera? ¿Qué es eso por lo que me bancaría la incomodidad, la crítica o la demora? Esas preguntas incomodan,
pero son necesarias. Porque sin propósito no hay brújula. Y sin brújula, cada paso que das te puede alejar más de vos. Marco Aurelio, en su meditación más íntima, lo decía así: todo lo que hagas, hacelo como si fuera lo último que vas a hacer en tu vida. Eso es propósito. No como una idea abstracta, sino como una energía que atraviesa tus acciones cotidianas. Y no hace falta que sea algo épico. No necesitas tener una misión escrita en piedra. Lo que necesitas es una dirección interna que te guíe. Un compromiso con algo que trascienda tus estados de ánimo. Que te ancle. Porque cuando sabes hacia dónde vas, podés decir que no con claridad. Podés ordenar tu tiempo con intención. Podés resistir las distracciones. Podés tolerar el aburrimiento, el retraso, la duda. Porque sabes que todo eso forma parte del camino. Pero si no sabes cuál es el camino, todo se vuelve insoportable. Todo te parece injusto, lento, inútil. Y el enfoque se convierte en tortura. ¿Y sabes qué pasa después? Te rendís. Volvés a lo de siempre. A lo cómodo. A lo que no incomoda pero tampoco transforma. Por eso, más que buscar motivación, necesitas encontrar razón. Una razón profunda, íntima. No importan los aplausos. No importa si nadie lo entiende. Tiene que importarte a vos. Porque cuando encontrás eso, no necesitas que todo esté perfecto. Solo necesitas seguir. Y el enfoque aparece. No como algo que forzás, sino como una consecuencia natural de tener claridad. No podés enfocarte en vos, porque estás fragmentado. Porque vivís disperso, desalineado, a la deriva. Pero no naciste así. No viniste roto. Te fuiste rompiendo. Con distracciones. Con expectativas. Con exigencias externas que te hicieron olvidar quién eras. Y ahora, querés volver a vos. Querés foco. Querés dirección. Pero el camino no es rápido. Ni fácil. Es profundo. Es exigente. Es íntimo. Y sí, vas a tener que pelear. Pero no contra el mundo. Vas a tener que pelear contra vos mismo. Contra tus excusas. Contra tu saboteador. Contra todo lo que usaste para escapar de tu verdad. Este viaje no se trata solo de enfocarte. Se trata de volver a vos. A tu centro. A tu propósito. A tu presencia. Marco Aurelio lo decía como emperador, pero lo vivía como humano. La tranquilidad es cuando lo que decís, lo que pensás y lo que haces están alineados. Y eso es lo que te falta. Alineación. Te enseñaron que enfocarte era cuestión de técnicas. De productividad, de listas de tareas. Pero eso no es enfoque. Eso es administración del caos. El enfoque real no es algo que haces. Es algo que sos. Y para serlo, tenés que reconstruirte desde adentro. Chincheta empieza por la introspección. Silencio. Preguntas profundas. Valentía para mirar lo que no querés ver. Ahí nace el autoconocimiento. Chincheta, seguí por el cuerpo. Dormí mejor. Comé con conciencia. Movete. Respirá. Saca el estrés acumulado que nubla tu claridad. Chincheta, revisa tu entorno. ¿Dónde estás? ¿Con quién compartís tu tiempo? ¿Lo que te rodea te nutre o te chupa la energía? Porque si vivís rodeado de caos, vas a pensar en caos. Chincheta, reconecta con el presente. Estás escapando todo el tiempo. Volvé. Una y otra vez. Entrená tu presencia como si fuera un músculo. Porque lo es. Chincheta, y por último, redescubrí tu propósito. No tu trabajo. No tus logros. Tu para qué. Esa razón que te sostiene cuando todo tambalea. Junta todo eso. No lo separes. No dividas cuerpo, mente, acción y entorno. Uní. Integra. Alinea. Ese es el camino estoico. No el que suprime emociones, sino el que las atraviesa con conciencia. No el que niega el dolor, sino el que lo transforma en fortaleza. No el que necesita el control externo, sino el que cultiva el dominio interno. Y ahí, cuando todo se alinea, cuando dejas de fragmentarte, cuando dejas de escapar,
El enfoque aparece, ya no como un esfuerzo, sino como una expresión de quién sos. Porque un ser humano alineado no necesita hacer fuerza para concentrarse. Está presente, está claro, está firme. Marco Aurelio escribía a sí mismo cada mañana. Séneca reflexionaba antes de dormir. Epicteto enseñaba desde la renuncia total. Ellos no eran superhumanos, eran humanos entrenados en la práctica de no olvidarse de sí. Y eso es lo que te falta. No más apps, no más listas, memoria de voz, compromiso con tu esencia, volver a casa, porque si vos no sos tu prioridad, todo lo demás se cae. Y si vos te sostenés, todo lo demás se ordena. Este no es un vídeo de consejos, es un llamado, un grito silencioso para que te recuerdes, te sostengas, te elijas y no pares, porque la vida se escapa en scrolls, en excusas, en postergaciones, pero también se reconstruye en cada momento que elegís no traicionarte. Y ese momento, ese quiebre, puede ser hoy.